Hola amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventure Channel y esta vez les traigo cómo moverse dentro del metro de Barcelona con seguridad, en el que les enseñaré algunas de las estaciones clásicas con parte de la historia de esta interesante infraestructura de la ciudad condal de Barcelona en España. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. Barcelona es una ciudad visitada por millones de turistas al año, en la que sin embargo no siempre es fácil moverse con seguridad en transporte público. Hoy te voy a enseñar cómo movilizarte a través de esta fantástica ciudad con seguridad para no recibir desagradables sorpresas y además enseñarte una parte poco conocida de su historia, la historia del metro de Barcelona y de algunas de sus estaciones más emblemáticas. Empezamos este recorrido desde la estación de Sants, que es un importante centro de comunicaciones, nudo ferroviario en el que se encuentra la antigua parada de autobuses que se encuentra justamente aquí al lado, con la que puedes hacer comunicaciones y transbordos para salir incluso fuera de la ciudad, o que llegues en autobús para después transportarte en tren desde esta que es la estación principal de Barcelona. Este lugar suele ser paso obligado, muy concurrido prácticamente a todas horas, en la que llegarías directamente desde el aeropuerto con una línea de tren directa que comunica desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, y en la que comunicarías con una entrada directa al metro de Barcelona, que suele estar identificada así, con ese tipo de símbolos, y en las que en la actualidad existe una solución muy práctica que estuvo debatida durante muchos años, que es la existencia de este ascensor de reciente creación. Durante mucho tiempo no había una comunicación directa con ascensor desde la estación de tren hasta la estación del metro, por un problema de competencias administrativas sobre quién iba a mantener este aparato. Sin embargo, es un problema que ya se solucionó en la actualidad, pero lo cual no le resta peligro a esta estación por la cantidad de recovecos que existen precisamente en la zona de la pasarela que hay. Esta escalera suele ser muy estrecha. Esto lo suelen aprovechar mucho los carteristas para intentar quitarte la cartera. Tienes vía de entrada y la vía de salida. Esta es la que suelen ellos aprovechar. Como ves, los pasillos son muy estrechos y se prestan para hacerle embudo a la persona. En horas muy concurridas hay que incluso regular el paso, como puedes ver. Y ahora te voy a enseñar cómo es el sistema de pagos en el metro de Barcelona. Es un sistema bastante moderno. Prácticamente no vas a encontrar taquillas con personas que te atiendan para vender los billetes. Y esto se hace normalmente con este tipo de máquinas validadoras. Acércate un poco para que lo puedan ver. La pantalla es táctil, tiene sistema de pago con tarjeta y en ocasiones tienes pago con monedas en efectivo. Aquí te dice cuáles son las monedas que normalmente puedes utilizar de euro para pagar. Te acepta incluso hasta monedas de 5 céntimos, al menos en teoría. Presionas la pantalla y tienes varias opciones. Algunas están pensadas para turistas, como la Hola Barcelona, que es una travel card en la que te da acceso al metro por 48 horas. El metro de Barcelona no es de los más caros de Europa, pero tampoco es de los más baratos. Como anécdota te puedo decir que incluso es más caro que el metro de Madrid o el metro de París, el billete sencillo. Te voy a enseñar ahora la opción del billete sencillo, que es el viaje individual más simple que existe. Vale 2,65 € y tienes después la opción de poner más cantidades. Los billetes son unipersonales, es decir, que no se pueden compartir con varias personas. Antiguamente se utilizaba lo que ahora se llama la T casual, que muchos en Barcelona la conocen como la T10, en la que tienes 10 viajes incluidos. Suele ser la tarjeta más cara en calidad-precio del metro
y solamente la puede usar una persona, no como en el pasado que varias personas se podían meter con el mismo billete. Ya esa opción la anularon hace mucho tiempo. Te enseño el pago de billete sencillo. Vamos a comprar 2, ida y vuelta. Le das a confirmar y tienes después la opción de pagar con contactless, que es una opción que tenemos en tarjetas europeas, o meterlo en esta ranura. Me pone que la operación está aceptada y después tienes la opción de imprimir la factura, que te la voy a enseñar, para aquellos que vengan de espacios de fuera de Europa, que quieran presentar esto después en las aduanas del aeropuerto ante la Guardia Civil para desgravar los impuestos pagados en IVA, que en teoría depende de qué condiciones tienen derecho a hacerlo, o que quieran demostrar el coste y la operación, o quieran tener comprobante por algún motivo. Te va a dar un billete como este, que es un billete de cartón con una banda magnética, que es la que permite, digamos, validar el billete. Y es muy importante, hay que conservar este billete hasta la salida del metro, o te lo pueden pedir para evitar lo que ellos llaman el fraude, es decir, gente que entra sin pagar en el metro. Ahora vente conmigo para que veas cómo se hace, porque muchos se equivocan en el momento en que van a validar el billete por aquí. Uno no se mete así para entrar, sino que lo hace así, por este lado de la máquina. Entras, recoges y pasas. Así de simple. El metro de Barcelona sin duda es moderno y un medio de transporte eficiente para conectar toda la zona metropolitana de Barcelona, aunque no necesariamente quizá el más económico. El billete es integrado y se puede utilizar con autobuses y tranvías que existen en la ciudad. Y aquí tenemos una característica muy particular, que es la de los trenes automáticos, lo que se conoce como las líneas automáticas del metro, que son trenes, bueno, prácticamente todos los trenes del metro de Barcelona van solos. Hay veces que solamente les ponen el conductor para evitar que haya atropellamientos involuntarios, normalmente de gente suicida, si no tienen una mampara de seguridad como esta. Esto es lo que nos indica que este es un tren completamente automático, en el que no vas a ver un conductor. Y después tenemos conexión con las líneas más antiguas. El metro de Barcelona es uno de los espacios más vigilados de la ciudad. Cuenta con uno de los centros de control más importantes de la ciudad y es un espacio completamente monitorizado y videovigilado. Se trata de un lugar que tiene una plantilla aproximada de alrededor de 900 vigilantes en todas las líneas de metro en distintos servicios. Servicios de unidades móviles, servicios en línea, para intentar garantizar la seguridad dentro de este lugar. Aquí tenemos el espacio de lo que corresponde a la mayoría de las líneas, que son líneas antiguas, en las que, como ves, no existe la mampara de seguridad y en la que nuevamente sí que verás un conductor para detener el tren en caso de emergencia, si es que alguien cae a las vías, por accidente, por equivocación o a propósito. Existen también diversos paneles informativos con las distintas tarifas y las zonas de tarifa que existen, dependiendo de la zona. Normalmente la zona 1 es la que incluye Barcelona y sus áreas más cercanas, pero existe la opción de comprar estos mismos billetes para que puedas viajar incluso fuera de Barcelona, todo en el mismo lugar. Y después tenemos estos tótem de petición de ayuda y de información, en los que con solo presionar este botón te garantizo que habrá una persona que no solamente te estará mirando, sino que incluso te contestará y te brindará ayuda si es necesario. Un pequeño callejero, mapa callejero de los alrededores de esta estación en concreto en la que te encuentras, y un pequeño plano de las líneas del metro que existen. Las históricas son la línea 1, que es una de las más antiguas, que recorre la ciudad prácticamente de norte a sur. La L3, que es una de las más antiguas, con algunas de las estaciones clásicas, de las primeras que existieron, como Lesseps, Fontana, y que prácticamente conectan
la ciudad y el extrarradio, combinado junto con los autobuses, tranvías y los trenes de la Renfe. Una vez que entras, normalmente, pues bueno, tienes varias opciones de comunicaciones con las principales líneas del centro de Barcelona, que son la L3 y la L5. La L5 es la que te llevará hacia la Sagrada Familia, suponiendo que estés alojado en esa zona, y después está la L3, que suele ser una de las más utilizadas, que es la que te lleva precisamente hacia el casco antiguo, que es donde suele haber una gran cantidad de alojamientos que suelen ser atractivos para los visitantes. Nosotros vamos hacia esta zona, que es la zona de la L3, en la que siempre suele haber confusión con estos andenes que te voy a enseñar. Tenemos esta entrada y tenemos también aquí, que es el punto en el que la gente se suele confundir si no lee correctamente. La pasarela de más abajo es la que te lleva a la L5 en dirección Cornellà Centre, y por aquí es por donde vas hacia la L3, que es el punto al que vamos nosotros a ir en este momento. Este pasillo tan estrecho, especialmente cuando está muy concurrido, bueno, suele ser un punto problemático no solamente para moverse con maletas, donde ya has visto que prácticamente los ascensores son casi inexistentes, te tienes que mover a través de escaleras mecánicas, suponiendo que estén funcionando, o moverte a través de este pasillo con tu maleta y llevarla a cuestas por esas escaleras, como puedes ver allí. Ahora te voy a enseñar uno de los puntos más críticos y conflictivos de la estación de Sants, que es este intercambiador, en el que tienes salida hacia la estación de la Renfe, que está señalizada de esta manera, y sobre todo este corredor, este pasillo en horas puntas, es un lugar en el que los carteristas suelen estar al acecho, nuevamente a todas horas, para sorprender a los incautos y especialmente al típico turista despistado. En horas puntas este andén suele estar, mejor dicho, este pasillo suele estar completamente abarrotado, lo que dificulta bastante la movilidad en esta zona, no en una hora como esta con la que lo estoy haciendo. Entonces eso es un momento en el que inevitablemente suelen aprovechar para echarle mano también a la cartera. Es un intercambiador conflictivo, siempre ha sido problemático de vigilar e incluso de hacer intervenciones o actuar en esta zona a lo largo de todos los años, por una serie de deficiencias que suele haber dentro de la estación. Para ir a la L3 desde la Renfe te tienes que mover por aquí necesariamente, con tu maleta, por aquí. Y es uno de los momentos más críticos cuando te estás moviendo, especialmente si vas cargado. Porque si hay grandes aglomeraciones es cuando pueden aprovechar. El pasillo suele ser bastante largo, como ves, tendrías que ir con tu maleta como van allí ahora mismo, hasta llegar a esta punta, en la que debes evitar doblar la curva aquí, en este punto, ya que puedes tropezar, y en el tropiezo, pues ves incluso que el techo es bastante bajo, ya te lo señalizan, porque si eres una persona muy alta, te puedes dar en la cabeza allí. Hasta llegar pues a esta zona que viene a ser la comunicación con la L3 dentro de lo que es la estación de Sants. Como ves, esta zona del andén está muy concurrida. Ya ves como la gente viene mucho con maletas, ya que esta línea suele ser muy utilizada para conectar desde el aeropuerto hasta el hotel en cuestión, que suelen estar muchos en el centro de la ciudad. Y entonces aquí es donde damos con uno de los espacios que lógicamente los carteristas y los dueños de lo ajeno suelen aprovechar, los descuideros también. Los descuideros son personas que se dedican a robar concretamente maletas. Si tienes un descuido, no dudes que lo vayan a aprovechar cuando te vayas a mover por aquí. Entonces, la técnica para evitar precisamente que te lo hagan es que debes intentar buscarte espacios como este, o incluso aquí, que es lo que la gente suele evitar. Bien, y ahora te voy a enseñar la técnica, ¿no? Cuando te bajas del tren, lo que tienes que intentar buscar siempre, espacios como este, que son bastante abiertos, al lado de los ficheros, pero sobre todo, aunque parezca algo asqueroso para algunos,
es buscarse la zona que se encuentra cerca de las basuras, que suele ser la zona que se suele evitar, y tienes que intentar evitar moverte por las zonas de los extremos del tren, que es la zona que los carteristas suelen intentar buscar, pues la gente por comodidad siempre se suele quedar en las puntas, en vez de quedarse en estas zonas del medio del andén para subirse al tren. Entonces por ahí te suelen enganchar y suelen escaparse por ahí, por esa zona. Cuando te encuentras en una escalera mecánica como esta, siempre lo que debes hacer es colocarte de espaldas precisamente hacia esta zona y evitar que se te peguen justamente detrás. Tienes que procurar que quede al menos un escalón de distancia entre la siguiente persona y tú, para impedir que te roben la cartera por detrás. Y ahora vamos a dar con uno de los puntos más conflictivos de la estación de Plaza España, que es un nudo de comunicaciones básico, sobre todo si vas a conectar con el Montjuic o si incluso vienes con autobús desde el aeropuerto para conectar con esta parte de la ciudad. Esto es importante ya que existen alojamientos también en esta zona de la ciudad, cerca de la estación de Sants, donde la gente a veces se suele quedar. Y aquí, este tramo, como siempre, son estos pasillos, lo más conflictivo, que vienen a dar con la línea 1, que es una de las más antiguas del metro de Barcelona. Y sin embargo, es una de las estaciones con más historia de este lugar. Algunas de las más interesantes que les vamos a enseñar a continuación. Momentos como este de gran afluencia, los carteristas lo suelen aprovechar, y la presencia de papeleras como esa que estás viendo allí, la suelen usar mucho para esconder el rastro en muchas ocasiones. Este lugar suele operar mucho los carteristas, precisamente en momentos así de como ves, que la gente se sale un poco de lo que viene a ser el orden establecido de paso. Y aquí llegamos a una de las zonas clásicas de la estación, que es la parte de la L1. Aquí estamos en la estación de España o Plaza España, que es una de las más antiguas del metro de Barcelona y que tiene una curiosidad, que tiene una de las estaciones ocultas del metro de Barcelona. En el momento en que se construyó, se hizo mal el cálculo, entonces existe una estación que viene a ser el duplicado de esta justamente bajo nuestros pies. La entrada se encuentra en una zona que no voy a revelar, que está cerca de esta zona, la puerta de acceso, y que suele estar vigilada constantemente, no solamente por cámaras de seguridad, sino por vigilantes de seguridad. A lo largo de estos pasillos entrarías a lo que viene a ser el recinto de la Fira, que es donde se suelen hacer las principales exposiciones internacionales y eventos de Barcelona, como son la Feria del Móvil, entre otras. Y ahora es inevitable hablar de la estación de la Sagrada Familia, ya que en general los carteristas en esta zona suelen estar bastante activos, ya que es uno de los monumentos más visitados de la ciudad, y suelen aprovechar precisamente las aglomeraciones en espacios como este, como no tanto estas escaleras, sino aquí, en estos puntos, en los que se te pueden pegar muy por detrás, y si llevas la mochila así, como la lleva esa chica, por detrás, en vez de llevarla por delante, ese es un momento en el que pueden aprovechar la aglomeración para, bueno, registrarte la mochila, vamos a decirlo así. Sin embargo, esta no es la peor parte de la estación, que tiene mucha historia. Existe un tramo que fue una estación antigua de metro que hoy está clausurada, pero que se encuentra ubicada en un espacio entre Sagrada Familia y el tramo siguiente en dirección hacia Besós. Aquí el punto crítico es precisamente este pequeño embudo que se forma, en el que el pasillo se estrecha junto con la línea antigua, que es la L5. Justamente aquí en la salida es un momento que pueden aprovechar, y normalmente este tramo de escalera pequeña, que fue una parte del trazado antiguo, ¿ves? Aquí estos puntos así suelen ser muy aprovechados por los carteristas, y estas aglomeraciones en particular, bueno, para cometer sus fechorías. Al ser una estación histórica en la que incluso hay una pequeña colección de antiguas paradas de autobuses e incluso modelos antiguos de autobuses, en una parte que se encuentra privada en esta zona del metro, era necesario, bueno, hacer la reseña de esta estación, que como ves en la línea 5 es bastante concurrida, y aquí es donde ellos suelen aprovechar para intentar meterte mano a la cartera.
Eso es mi experiencia ya como vigilante de este lugar durante unos 5 años. Como ves, el andén de la línea 5 es bastante concurrido y presentes son estas aglomeraciones. Es la que ellos suelen aprovechar aquí para, normalmente en las zonas de las puntas que se encuentran cerca de las escaleras mecánicas, es donde ellos suelen actuar. Aunque a veces suelen repartir a lo largo de todo el andén cuando son un grupo considerable. Ten en cuenta que nunca suelen venir solos, suelen venir como mínimo en grupo de 2, pero pueden llegar a ser hasta 5 o 7 de ellos metidos en un mismo tren. Si ven, todo lo que son los alrededores de esta estación, desde el andén hasta arriba, hasta la plaza que se encuentra justamente frente al monumento a la Sagrada Familia, las 2 plazas en concreto suelen ser un punto muy concurrido, con grandes aglomeraciones y que, bueno, nuevamente los carteristas los suelen aprovechar. Ahora vamos a grabar un momento crítico en el que tenemos una guía haciendo operación con un grupo. Esto es algo que suelen aprovechar, este tipo de aglomeraciones. Tienes que esperar que bajen y ahora entras tú. Y ahora pasamos a una de las estaciones más importantes de la ciudad de Barcelona, que es la del Paseo de Gracia o Passeig de Gràcia, que se encuentra, bueno, musealizada en la actualidad. Te enseñan un poco cómo era, mira, con fotografías de época, y que se llamaba Estación Aragón hasta el año 1982. Se trata de un importante nudo de comunicaciones en el que existe comunicación con las líneas de trenes catalanes. Cercana, en diagonal, tenemos la estación de Renfe del Paseo de Gracia y tenemos conexión con 2 líneas también importantes que son, bien, tienes las líneas de la Renfe y las líneas de la L2 y la L4, que son importantes y que comunican también con el centro de la ciudad. Sin embargo, una de las partes a vigilar aquí es, aparte de los trechos de los andenes y la gran concurrencia que suele haber en escaleras mecánicas como estas, de personas, pues está la zona de lo que son los pasillos de acceso a las distintas líneas del metro, como las que vamos a ver ahora. Suele haber espacios como estos en los que se presta mucho a la actividad de carteristas. Este pasillo concretamente, que es el que comunica con la L4 y que te lleva a otras zonas del centro de la ciudad, como Urquinaona, por ejemplo, suelen ser bastante aprovechadas por carteristas. Dentro de las curiosidades de esta estación se encuentra el hecho de que no solamente tiene artistas callejeros que suelen tener permiso para actuar en el metro, como este que tenemos ahí adelante, sino que también existen una serie de obras de arte hechas por artistas catalanes de los años 90 presentes a lo largo de toda la estación. Normalmente estos artistas suelen tener un tiempo programado en el que están autorizados a estar aquí, como es el caso de este, por ejemplo. Y en caso de que necesites ayuda, tienes este tipo de tótems en los que tienes ayuda SOS o información general del metro, en el que te responderá nuevamente un empleado de la estación para aclararte dudas o incluso para facilitarte ayuda dentro del transporte urbano, que tiene un centro de control que es uno de los más modernos de la ciudad de Barcelona, para controlar esta infraestructura que está conectada directamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aquí tienes parte del decorado de la ciudad. ¿Ves? Y en los que uno de los puntos a vigilar es el que se encuentra en el extremo ya de la línea L4, que son la zona esta de las validadoras antiguas y las antiguas salidas, que es un espacio que, bueno, pueden aprovechar los dueños de lo ajeno para intentar robarte. Como ves, el pasillo está bastante estrecho aquí, incluso por las obras que se están haciendo en este momento. Es un punto crítico que se suele aprovechar para sorprenderte en ocasiones, sobre todo a lo largo de todo este pasillo que estás viendo. Y ves, mira, aquí tenemos una de las obras de arte hecha presente por los artistas catalanes que te estaba mencionando. Esta es una de las obras hechas en los años 90 por un artista local y que las puedes encontrar en esta estación concretamente, la estación de Paseo de Gracia. Y bien, ya nos encontramos en la estación de la Plaza Cataluña, que es una de las más antiguas del metro de Barcelona. Tiene conexión con la Renfe
con los trenes catalanes y con la línea L1 del metro. Y es un lugar en el que no, ante los descuidos, se suelen pagar muy caros. Tiene conexión directa no solamente con la Plaza Cataluña, sino con la famosa Rambla de Canaletas, que algunos suelen confundir con la Rambla de Cataluña. Es la principal arteria de comunicación peatonal del centro histórico de la ciudad. Y la estación también se encuentra musealizada en honor a los 100 años del Metro de Barcelona. Es uno de los puntos más concurridos de esta ciudad, en los que se te enseña fotos de época y en la que tienes conexión precisamente con la L1. Aquí tenemos los tótems de información para que siempre los tengas a mano. Y a partir de aquí nos vamos a ir hacia otra de las estaciones emblemáticas de Barcelona, la estación del Arco de Triunfo. Aquí también tienes este tipo de obras de arte que son hechas por artistas catalanes de los años 90. Suelen decorar toda la estación. Mira, te voy a enseñar. Están justamente por encima de las cabezas de las personas. Y aquí damos con otro de los puntos conflictivos de la estación de Plaza Cataluña, sobre todo cuando hay horas de gran concurrencia durante los días de semana. Este pasillo suele ser crítico en horas punta, especialmente en día laborable, en los que tienen lugares como estos, en los que incluso hay gente que se suele extraviar, se suelen perder, a pesar de las indicaciones que hay en el metro. Y bueno, es algo que suelen aprovechar precisamente los amigos de lo ajeno, y hay que tener mucho cuidado aquí. Como ves, es una estación que tiene muchos recovecos. Aquí venimos de este pasillo y mira, tienes de la conexión con la L1, tienes una salida, otra salida y otra salida. Entonces, en principio, con colocarnos por aquí ya nos orientamos. Ahora nuestro siguiente destino es esta, la estación del Arco de Triunfo, que es otra de las más interesantes de esta ciudad. Como ves, tiene bastante afluencia. La L1 es una de las más antiguas de la ciudad. Y esto suelen aprovecharlo mucho los amigos de lo ajeno. Y ahora nos encontramos con la pequeña estación del Arco de Triunfo, que es una estación pequeña pero estratégica porque también tiene conexión con una de las estaciones de trenes secundarias de la Renfe, que es la que sale aquí, y también tiene conexión directa con autobuses que te pueden llevar fuera de Barcelona, concretamente en un lugar cercano llamado la Plaza Tetuán, que es un punto del cual suelen salir estos autobuses que van en dirección hacia el norte, en dirección hacia Francia. La zona del Maresma y toda esta zona de por allí. ¿Ves? Aquí tienes la conexión a Rodalies a través del carril Nàpols. Y aquí, como siempre, en estas escaleras y estos pequeños espacios son los que siempre hay que tener cuidado. Esto es uno de los puntos de la ciudad en los que se nota mucho la diferencia de seguridad del día a la noche. En la noche hay que evitar precisamente las zonas y espacios oscuros. Procurar no caminar solo por aquí. Y en caso de que te veas obligado a hacerlo, te pegas aquí a esta zona de la vidriera. Si lo puedes hacer esta zona de la pared, mejor. Y así, bueno, con estas precauciones no deberías tener mayores problemas para moverte por este punto de la ciudad, que viene a ser otra de las estaciones históricas, concretamente fundada en 1932, aunque se trata de un lugar que fue fundado a finales del siglo XIX para la Exposición Universal de Barcelona, que se hizo en los años 1880. Y ahora vamos a terminar con la Estación de Francia, que es una de las estaciones más monumentales que existen en España. Hecha para la Exposición Universal de Barcelona de 1929, sigue siendo un importante nudo ferroviario de la ciudad. Aunque en la actualidad recibe menos trenes y tráfico rodado que en el pasado, no deja de ser un nudo importante de comunicaciones y que además suele ser uno de los lugares olvidados de Barcelona para visitar. Es una estación muy cargada de simbolismo, mira, con un vestíbulo impresionante, como puedes ver. Con todas las características que tenía la arquitectura de aquel tiempo en el que se hizo esta estación.
De aquí siguen saliendo trenes que van en dirección a Francia o vienen desde allí. Sin embargo, en este lugar conviene estar muy atento de noche y quedarse cerca del personal de seguridad que se encuentra en esta estación. En la actualidad, lo que es esta parte de la nave se encuentra en restauración y, como ves, es uno de los puntos más bonitos y quizás olvidados de esta ciudad. Barcelona es una ciudad increíble en la que moverse con seguridad puede llegar a ser todo un reto, pero que sin embargo puede marcar una diferencia a la hora de hacer tus vacaciones. Espero que este video te haya enseñado una parte nueva y desconocida de esta ciudad y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.